La noche era densa en Moscú, el aire helado filtrándose por ventanas viejas, y un niño de 6 años miraba con los ojos abiertos al vacío. Había aprendido demasiado pronto que la oscuridad podía ser más que ausencia de luz. Era la sensación de no pertenecer, de cargar con un apellido que despertaba prejuicios y puertas cerradas. Ese niño se llamaba Sergei, y aunque no lo sabía todavía, estaba destinado a pelear contra fuerzas mucho más grandes que él mismo. Su familia decidió huir. Dejar la Unión Soviética no era solo un viaje físico, era un salto hacia lo desconocido. En los pasillos silenciosos de los aeropuertos, Sergei escuchaba a su madre decir que en América habría futuro. Pero la promesa estaba manchada de miedo. No tenían nada, apenas la esperanza de que las calles extranjeras fueran menos crueles que las propias. La infancia de Sergei no estuvo marcada por juguetes caros, sino por la lucha constante de traducir palabras, sobrevivir a miradas extrañas y construir dignidad en un país donde todo era nuevo. En las aulas frías de Maryland, Sergei descubrió un refugio, los números. Mientras otros lo veían como el inmigrante raro, él encontraba en las ecuaciones un idioma que no necesitaba traducción. Su padre, matemático frustrado por el antisemitismo soviético, lo empujaba suavemente hacia ese mundo exacto, donde nadie podía expulsarlo por ser distinto. Allí empezó su ascenso silencioso. No era el niño más popular, pero en cada cálculo, en cada fórmula, había un pequeño triunfo contra el destino que le habían querido imponer. El tiempo pasó y Sergei llegó a Stanford. Era un lugar brillante, repleto de mentes afiladas y ambiciosas, pero también era un campo de batalla invisible donde cada estudiante soñaba con dejar una huella en el mundo. Sergei, con su barba incipiente y ojos inquietos, conoció a Larry Page, 2 jóvenes obsesionados con datos, escondidos entre servidores viejos y cables enredados. De ese caos surgió la idea que cambiaría todo. Un motor de búsqueda capaz de ordenar la inmensidad del Internet. Nadie confiaba. Muchos reían. ¿Quién necesita otro buscador? Pero Sergei había aprendido que los que ríen primero suelen callar después. La ascensión fue rápida, casi brutal. De sótanos polvorientos a oficinas en Silicon Valley, de incertidumbre a convertirse en multimillonario antes de los 30. Google no era solo una empresa, era un imperio digital. Sergei, el niño que una vez se sintió invisible, ahora construía un mapa del conocimiento humano. Había alcanzado una cima que pocos siquiera sueñan, pero como toda cima, traía consigo el vértigo del vacío. El obstáculo no tardó en llegar. El poder que había construido se convirtió en un espejo distorsionado. Acusaciones, investigaciones, críticas de monopolio. El joven rebelde que quería liberar la información fue visto como un titán que la controlaba. Sergei comenzó a dudar. ¿En qué se había convertido? La prensa lo retrataba como una figura fría, distante, un multimillonario más que había perdido el rumbo. Su matrimonio se quebró. Los titulares hablaban más de su vida personal que de su visión. La sombra del fracaso, esa misma que conoció de niño, volvió a rodearlo. Y esta vez no era un prejuicio impuesto, sino el peso de sus propias decisiones. Muchos habrían caído ahí, devorados por el ego o la culpa, pero Sergei eligió otra cosa. Recordó la primera lección de su infancia. Cuando el mundo te cierra puertas, inventa la tuya. Se apartó del centro de Google, no como un derrotado, sino como alguien que necesitaba respirar fuera de la máquina que había creado. Y en ese silencio redescubrió lo esencial, la obsesión por resolver problemas reales. Apostó por proyectos imposibles, casi absurdos, globos que daban internet en aldeas remotas, carros que conducían solos, investigaciones médicas para alargar la vida. Muchos se burlaron otra vez, pero él conocía bien ese sonido. Era el mismo eco que lo había acompañado desde niño. El clímax de su historia no es un producto ni una fortuna. Es la decisión de no dejar que su identidad se redujera a un cargo o a un título. Sergei entendió que el verdadero triunfo no es crear una empresa gigante, sino demostrar que incluso desde la cima se puede elegir la vulnerabilidad, la curiosidad,
la valentía de empezar de nuevo. Su nombre ya estaba escrito en la historia, pero él decidió escribir capítulos que nadie esperaba. Hoy, cuando se habla de Sergey Brin, muchos recuerdan al cofundador de Google, pero detrás de ese logo multicolor está un niño que huyó del frío, un inmigrante que se negó a ser definido por el rechazo, un hombre que supo levantarse incluso cuando la prensa lo daba por acabado. Su vida es la prueba de que la caída nunca es el final, sino un recordatorio brutal de que aún hay caminos por explorar. Imagina otra vez esa primera escena, el niño en Moscú, mirando a la oscuridad por la ventana. Ahora coloca frente a él el reflejo del hombre que se levantó 1000 veces, que convirtió la humillación en impulso y la duda en destino. La oscuridad sigue ahí, pero ya no lo asusta, porque aprendió que incluso en la noche más cerrada, siempre hay alguien capaz de encender su propia luz. Y esa es la moraleja de su viaje. El poder verdadero no es conquistar el mundo, sino conquistar el miedo a perderlo.